Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este lunes, este inicio de semana. Estamos comenzando la semana número 34 de lectura devocional, dándole gracias al Padre que nos permite llegar hasta aquí. Yo quiero desearte que tengas un extraordinario y magnífico inicio de semana, que Dios te bendiga en todas tus actividades, en todas tus labores, todos tus compromisos, en todos tus proyectos, todas tus tareas y responsabilidades que tienes alrededor tuyo, tanto en tu trabajo, en tu casa, en tu familia y con todo lo que tengas que hacer en este día y en esta semana. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente, y de igual manera que Dios bendiga a tu familia, a tus seres queridos, los guíe, los proteja, los ampare y los libre de todo mal, que el Padre nos guíe por caminos de bendición, de bienaventuranza, que derrame su favor en nuestras vidas, pero sobre todo que derrame y continúe derramando su inmenso y su maravilloso amor. Que este lunes sea extraordinario y que toda esta semana y el resto de nuestros días los caminemos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy iniciamos la semana número 34 leyendo los últimos dos capítulos de Segunda de Reyes, 24 y 25. De igual manera, el capítulo número 36 de Segunda de Crónicas, y nos vamos a adelantar a leer el capítulo número 52 de Jeremías, aunque estamos en el capítulo 40, sí, conforme a la lectura que hemos venido desarrollando. Pero este capítulo 52 de Jeremías, ¿sí?, empata, ¿sí?, perfectamente con el final del libro de Reyes y el capítulo 36 del libro de Crónicas, en donde se nos habla de una relatoría de todos los sucesos que sucedieron al final, ¿sí?, del periodo de los reyes, cuando ya el profeta de Jeremías, ¿sí?, había anunciado todo lo que iba a suceder. Entonces, es la forma cronológica de ir ensamblando, ¿sí?, la palabra de Dios. Se rompe un poco el orden consecutivo de los capítulos, pero se ajusta a los periodos históricos y a las relatorías de la sabiduría plasmada en la hermosa y bendita palabra del Padre. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, que nuestro Padre Celestial sea quien nos edifique, quien nos muestre, quien nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra, porque no hay sabiduría más importante que la que nos da Dios a través de la revelación, el discernimiento, la comprensión y el entendimiento de su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar este día leyendo el capítulo 24 del libro de Segunda de Reyes, que dice así: en sus tiempos subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro
que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y ahora vamos con el capítulo número 25 de Segunda de Reyes. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Áraba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y los apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado el rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incenciarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las dos columnas, un mar y las brasas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos, y tenía encima un capitel de bronce. A la altura del capitel eran 3 codos, y sobre el capitel había una red de granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los siguió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa: Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanmujet,
netofatita, y Hazanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo un juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y les cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida por parte del rey de continuo todos los días de su vida. Ahora vamos a continuar con el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, que tiene que ver con la relatoría que acabamos de leer de los capítulos 24 y 25 del libro de Segunda de Reyes. Dice capítulo 36 de Crónicas, versículos del 1 al 21. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra para pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey de Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim. Y Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en el templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, principales, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra dada por boca de Jeremías, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de un asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y vamos a finalizar esta lectura
leyendo el capítulo número 52 de Jeremías. El día de mañana vamos a volver a regresar al capítulo 41 al 44 de Jeremías, pero ahorita, como les comenté en un principio, se adelanta este capítulo porque encuadra en la relatoría que hemos leído de los capítulos 24 y 25 de Segunda de Reyes, el capítulo 36, versículos 1 al 21 de Segunda de Crónicas y el capítulo 52 de Jeremías, en donde nosotros podemos corroborar, ¿sí?, que todo lo mencionado por Jeremías tiempo antes de que sucediese se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? No porque Jeremías fuera divino, sino porque Jeremías, ¿sí?, expresaba, transmitió la palabra de nuestro Padre Celestial, y la palabra de Dios siempre se cumple. Vamos a leer el 52 de Jeremías, que dice así: Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim y su casa, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y a todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes. Prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Araba. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, en Ribla, en tierra de Hamán, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y le hizo llevar a Babilonia, y le puso en la cárcel hasta el día que murió. Y en el mes quinto, los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, todos los pobres del pueblo, y toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incenciarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas. Lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, a la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos lo rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas, y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, y todas ellas eran 100 sobre la red alrededor.
Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y el principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, e hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comían pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. ¿Sí? Nuevamente podemos observar cómo al leer de forma cronológica, en el orden cronológico, las Sagradas Escrituras, podemos ensamblar la relatoría completa, ¿sí? Con mayores detalles, ¿sí? Sobre cierto momento y circunstancia. En este caso, ¿sí? 24 y 25 de Segunda de Reyes, 36, capítulo 36 de Segunda de Crónicas y capítulo 52 de Jeremías nos arroja cada uno de estos capítulos de estos 3 libros ciertos detalles sobre el final del cautiverio, tanto de la forma en la que intervino Nabucodonosor junto con el capitán de la guardia Nabuzaradán, ¿sí? a la tierra de Judá, cómo destrozaron el templo, cómo se llevaron todos los utensilios, ¿sí? Los cuales eran utilizados, ¿sí? para el servicio de la casa de Dios, todos los utensilios santos, sagrados en esta parte. Igual todas las estructuras hermosas, extraordinarias que había enviado a hacer Salomón, ¿no? A través de los mejores artesanos, ¿sí? Herreros, ¿sí? Que trabajaban el oro, la plata y el bronce, que eran los metales, ¿sí? más privilegiados. Hasta la fecha el oro y la plata lo son, ¿verdad? Pero en ese momento el bronce, ¿sí? era un material, ¿sí? privilegiado, de gran uso, especialmente en los temas de la realeza, ¿verdad? Un material muy privilegiado. Pero en cada uno de los libros nos arroja ciertos detalles. Es entonces donde nosotros podemos tener una percepción y un entendimiento completo, ¿sí? respecto del inicio del cautiverio, ¿sí? por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue el pueblo que Dios eligió para someter a su pueblo. Podemos ver, ¿sí? también cómo la desobediencia de Manasés pasó generaciones. Cuando Manasés pereció, ¿sí? todavía lo sucedieron como 4 o 5 reyes, no lo recuerdo exactamente, ¿no? pero fueron entre 3 y 5 reyes después de Manasés. Manasés fue quien tuvo la capacidad, ¿sí? de provocar la ira de Dios. ¿Y por qué resalto mucho siempre que menciono Manasés el hecho de tener la capacidad para provocar la ira de Dios? Porque nuestro Padre es bondadoso, es misericordioso, ¿sí? es bueno, ¿sí? es perdonador.
y hasta consentidor, como le digo yo, y lo reafirmo porque me consiente mucho Dios y le doy gracias por ello. Entonces, para desatar la ira de Dios necesitas tener mucho empeño y mucha maldad en su corazón. ¿Sí? Para el tiempo en que reinó Manasés, habían pasado, después de Salomón, que fue la división del reino entre Israel y la tribu entre el reino del sur y el reino del norte, que eran 10 tribus el reino del norte y la tribu de Judá y Benjamín el reino del sur, habían pasado aproximadamente entre 25, perdón, entre 30 y 35 reyes. O sea, 30 a 35 reinados de distintos periodos, de distintos tiempos y años, entre 35 individuos, ¿sí? Y dos mujeres, en donde estaba la madre de uno de los reyes, ¿verdad? No pudieron lograr, aunque actuaron, ¿sí? E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, no lograron desatar la ira de Dios. Sin embargo, Manasés fue el peor de todos. Y en un solo periodo, un solo hombre logró desatar la ira de Dios. Y como generaciones después, aunque Dios perdonó a Manasés, ¿sí? Por sus pecados, ¿sí? Y lo exhortó y Manasés accedió al arrepentimiento, Dios, ¿sí? Tenía en cuenta todo lo que había hecho porque los reyes siguientes continuaron replicando lo que hacía Manasés. A eso se le llama prevaricación, cuando tú induces o siembras el pecado en otras personas. Y esto es algo muy grave delante de Dios, cuando tú induces a tus hijos, a tu familia o a aquellos, ¿sí?, que confían en ti y toman en cuenta su opinión, aquellos donde prevalece tu opinión, porque hay muchas personas, ¿sí?, que se guían por la palabra que tú les compartes, que se guían por el consejo que tú les das o la sugerencia que tú les presentas. Cuando esas sugerencias inducen a la persona que las escucha al pecado, se llama prevaricar, y fue lo que hizo Manasés. No estamos condenando, ni persinándonos, ni espantándonos, ¿sí? Estamos explicando, ¿sí?, qué es lo que sucede y sucede todavía hoy en día. Pensamos, ¿sí?, que lo malo que hacemos aquí, vamos, corremos, pedimos perdón a Dios, 3, 4 golpes en el pecho, ¿sí?, clamamos misericordia y ya nos sentimos tranquilos, ¿sí? Dios perdona, ¿sí?, pero si nuestras faltas prevalecen, ya sea con nosotros mismos o con aquellos que deciden seguir el mal ejemplo que nosotros dejamos, ¿sí?, Dios, ¿sí?, ejecuta su justicia. Manasés no solo se esmera y es el mejor de todos los reyes, el más malo de todos, pero al mismo tiempo el mejor, porque es extraordinario que un hombre, un solo hombre, desate la ira de Dios. No espero ni aspiro, ¿no?, a hacer algo parecido, pero hay que resaltarlo, porque el Padre es tardo para la ira y grande en misericordia. Es muy difícil, ¿sí?, que alguien provoque la ira de Dios más. Sin embargo, Manasés lo logró, ¿verdad? Y no solo logra desatar la ira de Dios, sino que provoca que su pecado, su ejemplo, prevalezca con el paso del tiempo y provoque, ¿sí?, la sentencia, que se ejecute la sentencia o la consecuencia que Dios había anunciado a través de muchísimo tiempo, a través de los profetas, como en este caso fue Jeremías, que es lo que estamos leyendo, porque hay otros más, ¿verdad? ¿Qué sucede? Joacim ve esto, ve que se está cumpliendo la palabra de Dios, ve que ya viene el ejército de los caldeos, ve que ya viene Nabucodonosor, y aún así sigue despreciando a Jeremías. El pueblo, ¿sí?, ya habían llevado una parte en cautiverio, ya los habían oprimido los de Babilonia, ya los habían atacado, ya habían destruido parte de la ciudad y no doblaron rodilla. La dura cerviz era mayor, la terquedad, la cerrazón, la desobediencia, y eso también sucede mucho hoy
vemos la tempestad y no nos hincamos, ¿sí? Vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que todo lo que nos han dicho de buena manera, con ese sentimiento de preocupación y de amor, ¿sí?, que sienten por nosotros cuando alguien nos exhorta, porque eso hay que entenderlo. Cuando el pastor exhorta desde el púlpito, ¿sí?, no lo hace por quererse desquitar contigo de algo que le pasó el día anterior, no lo hace por querer amedrentarte, no lo hace por espantarte, lo hace porque te ama. Para nadie es sencillo, ¿sí?, sentarse a hablar y compartir de la palabra de Dios. Y no porque sea complicada la palabra, sino porque la palabra corta, redarguye y confronta cuando es compartida de la manera correcta, ¿sí? Porque muchos la aderezan y la manipulan y solamente te dicen las 3 letras convenientes del versículo, o el único versículo que incluye todo un capítulo, todo un libro, ¿sí? Y todo esto es para amenizar y para llevar a cabo prédicas motivacionales, ¿verdad? Pero cuando un hermano, un líder en la iglesia o un pastor exhorta a través de la palabra, créanme que no es sencillo, ni es grato, ni es nada fácil. Se hace con amor a Dios y también con amor al prójimo. Porque cuando la palabra confronta, corta, redarguye, estremece, encara con la realidad, ¿sí?, es porque Dios está obrando y porque Dios, a través de esa palabra compartida, plasmada o hablada, ¿sí?, quiere transformar tu vida para bien. Pero debemos recibirla primeramente como ese acto. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias, amigo. ¿Sí? Bien dice que solamente tus verdaderos amigos te van a decir la verdad, aunque te incomoden, ¿sí? Pero lamentablemente hoy en día nos enojamos y nos indignamos, nos ofendemos con quien nos dice la verdad, con quien nos exhorta, con quien nos muestra nuestro error, ¿sí? Porque aparte nos creemos perfectos, ¿verdad? Y con quien nos engaña, ¿sí?, con quien nos echa flores aunque no tengamos nada en qué florecer, ¿sí?, con quien no nos dice nada, con esos nos alegramos, ¿verdad? Qué equivocados estamos. Y vemos que las circunstancias, ¿sí?, se están cumpliendo en nuestra vida, esas circunstancias a través de las cuales nos exhortaron en la iglesia o en nuestros hogares, ¿sí?, nuestras mamás, ¿verdad? Dios las bendiga a todas, ¿sí?, y a todas las que ya están con Él las tengan en su santa gloria, ¿verdad? Pero cuánto esfuerzo hicieron y cuántas veces las volteamos a ver mal. ¿Cuántas veces dijimos, ya, mamá, ya no me digas nada, y salías hasta enojado de tu casa, ¿verdad? Sí. Y cuánta razón tenían. Pero ya lo reflexionábamos cuando sucedían las cosas. Pero aquí ya habían sucedido las cosas y aún seguían sin reflexionar. O así. Y luego Sedequías, ¿sí?, Jeremías y los demás profetas les habían explicado que se tenían que rendir a los caldeos, a los babilonios, a Nabucodonosor, pero no. Prefirieron seguir confiando en Egipto, prefirieron seguir confiando en sus propias fuerzas, prefirieron seguir confiando en sus propias ideas, pero además rechazar a Dios. ¿Cuántas veces sucede eso, oye? ¿Cuánta dura cerviz existe todavía en este mundo? Son temas, sí, de mucha reflexión, que nos deben importar mucho cuánto dura cerviz hay todavía en mí, porque podemos ser excelentes cristianos, pero debemos de ser excelentemente obedientes a Dios. Más que buenos cristianos, obedientes cristianos con el Padre y con lo que está en su palabra y con su voluntad, ¿sí? Es un tema muy importante el cual yo te invito, más allá de explicártelo, a que lo reflexionemos. ¿Estamos obedeciendo verdaderamente a Dios? En nuestro corazón se agrada y se satisface de obedecer a nuestro Padre Celestial. En nuestro día a día buscamos agradar a Dios con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras expresiones.
Estamos haciendo un esfuerzo por agradar a nuestro Padre Celestial, porque su propósito y su plan se cumplan en nuestra vida, por ser buenos hijos delante de Dios, no en la iglesia, ¿sí? No en la calle, ¿sí? Sino delante de Dios, el que nos ve en todo tiempo y momento, el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Ahí está lo importante, porque muchas veces nos concentramos en ser buenos cristianos en la iglesia, buenos cristianos en público, buenos cristianos en el trabajo, buenos cristianos a la vista de todo, pero buenos cristianos aquí adentro, buenos cristianos en donde nadie nos ve y en donde el Padre sí. Enfoquémonos en ser buenos cristianos delante de Dios. Y si somos buenos cristianos y nos esforzamos por ser buenos cristianos delante de Dios, créanme que no van a tener nada de qué preocuparse. Porque si eres un buen siervo delante de Dios, un buen discípulo delante de Dios, un buen hijo delante del Padre, lo demás está dado por añadidura, por amor, gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Si eres una buena persona delante de Dios, no vas a tener nada que preocuparte del mundo, ¿sí? No vas a tener nada de que esforzarte en el mundo, ¿sí? Porque eso será añadido, porque nuestro Padre es fiel. Esta fue la lectura con la que iniciamos, esta semana número 34. Dio mucho gusto saludarlos esta mañana. Les envío un fuerte abrazo y nuevamente les deseo un extraordinario, hermoso y magnífico inicio de semana. Feliz lunes y recuerden caminar tomados de la mano en todo tiempo, momento y circunstancia. Siempre mantengámonos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Nos vemos mañana martes para continuar con esta lectura devocional. Saludos y bendiciones.